día de ayer, ahí está. Justo como les decía el día de ayer, las alteraciones reproductivas normalmente, como no suelen ocasionar la muerte del individuo, a veces no les damos tanta importancia cuando hacemos el diagnóstico. Sin embargo, cuando trabajamos con especies en peligro de extinción, este tipo de alteraciones son las que se vuelven en realidad pues muy, muy importantes, sobre todo cuando hay más de conservación de las especies. Entonces, bueno, eso era parte de lo de aquí y una de las situaciones que nos sirven mucho para ayudar a detectar sobre todo el ciclo estral en especies en donde no se cuenta con la hembra y el macho y se tiene que realizar inseminaciones artificiales o en algunos casos en donde hay que llevar pues, y al macho a donde está la hembra para que se pueda realizar la monta. En caso de que sí exista, es necesario realizar el seguimiento del ciclo estral. Y las mismas técnicas que utilizamos para este tipo de diagnóstico también nos sirven para poder detectar patologías, o al contrario, las técnicas que se utilizan para detectar patologías también nos ayudan para poder detectar estados fisiológicos normales en donde los rangos para que pueda haber una gestación son muy cortos, ¿no? Sobre todo en individuos que están confinados, que no están en un hábitat normal y por lo tanto hay que utilizar acciones del ser humano. Entonces, una de estas es la citología exfoliativa vaginal y una tinción que se utiliza de rutina y de hecho fue diseñada precisamente por el doctor Papanicolaou para poder realizar diagnóstico, sobre todo de cáncer cervicouterino en mujeres, es la tinción que lleva su apellido y es la tinción de Papanicolaou. Entonces es una tinción tricrómica y esta tinción tricrómica básicamente lo que nos ayuda es a poder detectar las diferencias que tenemos en el epitelio de la vagina. Y la idea de estas muestras, sobre todo cuando se está buscando el cáncer cervicouterino, uno de los sitios más frecuentes de presentación, sobre todo en mujeres, es cerca del cérvix. Entonces la idea es tomar la muestra no nada más de la vagina, sino lo más cercano al cérvix que se pueda. Y lo que se puede llegar a observar, supongo que se acuerdan algo de esto que lo vieron en sus clases de fisiología, aunque no hayan llevado repro, es el cambio que presentan las células del epitelio. Entonces, ¿qué tipo de epitelio tiene vagina y útero? ¿Se acuerdan? Hola, buenos días, es viernes, ¿hay alguien ahí? ¿No me oyen? Y yo hablando como perico y nadie me oye. Sería Ya famoso. acordamos. Ya vi. Es que si no dije chin, a lo mejor ni me oyen y yo aquí como periquito. No, no. Ok, perfecto. Bueno, se están acordando, ya eso es ventaja. ¿Qué Oni dice escamoso? Ok, entonces, para que sea un epitelio escamoso, ¿qué características tiene el resto del epitelio? Eso es algo frecuente en todos los epitelios escamosos normales. ¿Será un epitelio cúbico? ¿Será un epitelio estratificado? ¿Un epitelio simple? ¿Un epitelio estratificado? Pseudoestratificado? Y lo hay, un epitelio estratificado cúbico que es escamoso. Y esa es la característica de este epitelio. Y justamente en el cérvix es que se da la transición de este epitelio escamoso a un epitelio estratificado, pero ya no escamoso. ¿Ok? Entonces, lo que observamos cuando hacemos esta citología exfoliativa es justamente ver la transición de las células del epitelio. ¿Ok? Entonces podemos ver células basales o parabasales, células intermedias o ya las células que se consideran del estrato escamoso, que son las superficiales, las cuales
Idealmente, pues es difícil verlas queratinizadas. De hecho, no deberían de ser queratinizadas. Cuando empezamos a observar cambios de queratinización en este tipo de epitelio, eso puede ser indicativo, una, de procesos irritativos crónicos, ¿ok? Cuando tenemos, por ejemplo, vaginitis crónicas, cuando tenemos uretritis crónicas, es frecuente que el epitelio de la vagina vaya sufriendo cambios displásicos y se vuelva escamoso, y se vuelva queratinizado. Y esto es un riesgo, ya que este epitelio queratinizado pues es como un cambio displásico y lo que puede suceder después de esto es que se pueda llegar a convertir en un carcinoma, por lo tanto es justamente estos cambios los que estamos buscando con esta citología exfoliativa. Ok, en esta imagen lo que están observando es un frotis vaginal característico de estro, ¿ok? De una hembra que está en estro. Lo que observamos es una gran cantidad de células superficiales, la mayoría de ellas son anucleadas, ya perdieron su núcleo, todavía aquí tenemos una con un núcleo epignotico, y lo que es frecuente encontrar en estos casos es, además de estas células epiteliales que normalmente son de color, se tiñen de color anaranjado o amarillo, anaranjofílico, ¿no? Se tiñen de este color anaranjadito y eso es como muy característico justamente de que es una célula que ya está madura. Y lo que es frecuente encontrar es eritrocitos. Recuerden que cuáles son, eso ya no lo vimos ayer, pero supongo que se acuerdan. ¿Cuáles son las funciones que tienen los estrógenos en el organismo? ¿Para qué sirven los estrógenos? ¿Por qué tenemos estrógenos? ¿Por qué se secretan los estrógenos? Ya sé que se están acordando, entonces les estoy teniendo paciencia. Si no, ya se hubieran quejado que no me oyen. Eso no se me ocurrió hace rato. ¿Sirven para el desarrollo sexual en la pubertad? Ok. Ayudan justamente y son las que, la hormona que se encarga de ayudar a que se den los cambios biológicos. Carla Vázquez. Carla Vázquez sí vive con nosotros, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. También Eh, sirve para la maduración del folículo, ¿no? ok, Por medio de la retroalimentación positiva, me parece, o negativa. exactamente. Sirve para que si se madura ese folículo, como nos dicen ayer, se prepara para la ovulación. Conforme se empieza a madurar el folículo, ¿se acuerdan que tenemos un eje, que es un eje hipotálamo hipoficiario gonadal? Justamente que es lo que nos ayuda a regular el ciclo reproductivo, digamos, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que en hipotálamo se secreta la GnRH y la GnRH actúa directamente a nivel de hipófisis y es justamente en la adenohipófisis en donde se va a producir la FSH. Esta FSH actúa a nivel ovárico y en ovario son las células de la granulosa las que empiezan a detectar estos niveles de FSH y empiezan a producir estrógenos, ¿ok? Entonces empieza a haber un feedback positivo hacia hipotálamo, entonces se sigue secretando más estrógenos, ¿ok? Entonces, de esta manera, las células de la granulosa van incrementando en cuanto a la producción de estrógenos y es esta producción de estrógenos la que va preparando al ovocito que está ahí adentro para que pueda darse la ovulación. ¿Sale? ¿Y qué cambios podemos observar en un individuo cuando se encuentra justamente en estro? Dilatación de la vagina.
dilatación, ok, más que, bueno, sí, dilatación, lo que hay, ¿no? Es eritema de la mucosa vaginal y esto normalmente lo que hace es se abren los labios de la vulva y además hay incremento en la secreción de moco, como dice Lucero, ¿no? Entonces, este incremento en la secreción de moco con la presencia justamente de estrógenos ahí, ¿no? Acuérdense que finalmente el moco lo que tiene es mucha agua. Entonces, si ponen una hormona lipídica, como son los estrógenos en agua, bueno, pues lo que se va a secretar es el olor y esto es lo que empieza a ser un atrayente a todos aquellos que empiezan a detectar ese olor. Este olor no es así como que, oh, huele a hormonas, ¿no? Y entonces venden el jabón de los, no el jabón, ¿qué? El perfume de los 7 machos o no sé qué tanto, ¿no? Que se supone que tiene feromonas, bueno, posiblemente sí lo tenga, el único problema es que las feromonas que tiene la loción de los 7 machos es un poco de andrógenos. Pero bueno, las hormonas finalmente son detectadas más en el sistema límbico, ¿no? No es de manera consciente, pero el estímulo llega directamente al sistema nervioso central y por eso es que aunque tengan a una perra encerrada en una casa, cuando empieza a entrar en estros y está en un lugar en donde los olores se puedan llegar a diseminar, van a tener a todos los perros de la cuadra rondando ahí la puerta, ¿no? Es justamente por este olor que los demás están percibiendo y que dicen aquí parece que suceden cosas interesantes y se van para allá. Entonces, Marta, exactamente, esas son algunas de las cosas que pasan, como que hay una mayor irrigación, ¿no? Entonces hay una mayor irrigación y este incremento en la irrigación no nada más es en la zona genital, en realidad hay un incremento en todo en todo el sistema circulatorio. Entonces, normalmente, cuando hay un incremento en los estrógenos, va a haber un cambio tanto en el pulso, ¿no? A veces en la presión arterial y normalmente también en el color, ¿no? Entonces, este cambio que se observa en la mucosa vaginal, si ponen un poco de atención, también van a tener un tono ligeramente más rosa en el resto de las mucosas del organismo, de esta hembra que presenta un incremento en la cantidad de estrógenos, porque afecta directamente al aparato cardiovascular. ¿Ok? Entonces, otra situación que se vuelve importante, bueno, los estrógenos también se consideran cardioprotectores. ¿Ok? Otra de las funciones que han visto que tienen estos a nivel del sistema cardíaco es justamente que ayudan a proteger a las células del músculo como tal. Y esto es uno de los factores que se consideran importantes del por qué es más frecuente que se presenten infartos en individuos de género masculino o que tienen influencia androgénica que en aquellos que tienen influencia estrogénica. El problema es cuando se pierde la influencia de estos estrógenos, entonces ya no existe este sistema, digamos, de cardioprotección y entonces ya el índice o la incidencia de infartos al miocardio ya empieza a igualarse independientemente del género. ¿Ok? Eso es otra de las cuestiones que tienen los estrógenos. Entonces, parte de las actividades que tienen estos estrógenos incrementan el metabolismo basal en general de todas las células. Entonces, se incrementan la circulación y ayudan a que se incremente la tasa metabólica celular. Normalmente esto va enfocado a que a nivel de útero
este útero, que ya sabemos que tiene un epitelio estratificado, ¿no? Empieza a sufrir de hiperplasia y la idea es que tenga hiperplasia para que se prepare para una ovulación, una fecundación y que pueda mantener una gestación. Entonces necesitamos un útero que esté bien irrigado, esté hiperplásico. Normalmente también hay un incremento en la producción de las glándulas de la submucosa, no nada más a nivel vaginal, sino a nivel uterina. Hay un incremento a nivel de las glándulas y esto también a su vez lo que ocasiona es que haya una mayor, bueno, primero hay una mayor producción de moco, pero también empieza a haber hiperplasia de estas glándulas, ¿no? Entonces, básicamente las funciones son para preparar al útero para una gestación. Entonces, de que los estrógenos empiezan a funcionar, empiezan a darse todos estos cambios en el tracto reproductor, ¿ok? Sin embargo, bueno, pues también hay cambios en el resto del organismo de estas hembras que tienen este ciclo estral, ¿ok? Ahora ya cuando vayan a reproducción, pues ya van a ver muchas más características y cuáles son los diferentes tipos de ciclo estral que se presentan y estos varían dependiendo las especies, ¿no? Cómo se dan justamente estos cambios y normalmente, se acuerdan, la ovulación se da cuando a nivel hay un momento en el que hay un pico máximo de estrógenos y normalmente esa es una señal a nivel hipotalámica para que se dé un pico de presentación de LH. Esta LH va a actuar a nivel de ese folículo ovárico y ahí es en donde la LH, ¿no? Los receptores en estas células de la granulosa son los que van a hacer que empiece a cambiar el metabolismo de estas celulitas y esto lo que ocasiona, ahí es en donde se da la ovulación, ¿sale? Entonces acuérdense, es importante justamente este ciclo entre hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿ok? ¿Se acuerdan que hay otro lugar en donde se pueden llegar a secretar hormonas esteroideas reproductivas, además del ovario? ¿Cuál, Keoni? Qué bueno que sí te acuerdas. ¿Cuál? ¿Dónde más se puede llegar a secretar? Esa es una buena broma, muy bien. Ah, sí, sí es cierto, no me acuerdo. Bueno, en adrenal, ¿sale? Las adrenales y esas. Ya lo tenías en la punta de la lengua, muy bien, bueno. Entonces, en adrenales, ok, en la región cortical de adrenales, normalmente en la zona de los mineralocorticoides. Acuérdense que el adrenal se divide en, bueno, tiene una región cortical, una región medular, y la región cortical histológicamente está dividida en tres zonas: la glomerular, la fascicular y la reticular, y cada una de ellas produce diferentes tipos de hormonas. Entonces, bueno, justamente ahí es en donde se producen los sexocorticoides y los mineralocorticoides a nivel de la corteza adrenal, de manera que tenemos como un backup, ¿no? Hay un respaldo por si algo llegara a suceder. Y esto, ¿para qué lo menciono? Porque, bueno, en un mundo perfecto y normal, ¿no? Todo está ahí y funciona de manera organizada, pero no estaríamos aquí hablando de esas cosas si el mundo fuera siempre perfecto. Y cuando deja de ser perfecto y empiezan las patologías, pues entonces es importante que estemos conscientes de esta interrelación que existe justamente entre los diferentes órganos a nivel físico, porque tienen una influencia definitivamente humoral, ¿no? Hormonal, que es muy importante, ¿va?
Entonces, ya que más o menos están acordándose de todas estas cosas, que yo sé que han de decir, yo eso sí me lo sabía, yo sé que lo saben, ¿sale? Todo esto ustedes ya lo vieron cuando vieron en sus clases de fisiología, aunque no hayan llevado reproducción aún, todo esto ya lo vieron. Ok, entonces nada más vamos haciendo este recordatorio y bueno. Esta imagen es para mostrarles justamente lo que les decía, ¿no? Cuando tenemos programas reproductivos en especies amenazadas, pues entonces es cuando podemos utilizar todas estas herramientas. Esta es un seguimiento de un ciclo estral de una hembra para determinar el momento exacto del estro y poder realizar una inseminación artificial en un panda gigante, ¿no? Sin embargo, esto se los pongo justamente en esta clase, no porque sea clase de reproducción, sino porque es una clase de patología. Y lo que deberíamos nosotros de ver, los puntitos azules son las células parabasales o basales en la citología exfoliativa. Los puntitos, que no son puntitos, son triangulitos rosas, son las células intermedias y los cuadritos amarillos están representando a las células superficiales y los rombitos negros son la cantidad de células independientemente del color, de células superficiales no nucleadas que observamos en la citología exfoliativa. Entonces, se hace un recuento de estas células y se lleva el monitoreo día por día, ¿ok? Y así básicamente lo van haciendo. Entonces, normalmente lo que esperaríamos, y ese es el problema porque no tengo un cuadro normal, pero lo que estaríamos esperando en un ciclo normal es que tenemos en un inicio principalmente células parabasales, ¿no? Y empiezan a aumentar las células intermedias y posteriormente empiezan a incrementar las células superficiales. ¿Sale? Entonces, eso sería más o menos lo que esperaríamos. Sin embargo, en este caso, como pueden observar, en lugar de que se vean esos picos y bajadas, que sería lo que estaríamos esperando, que se vayan sobreponiendo y lleguen y se acaben, aquí lo que observamos es esto, o sea, tenemos subidas y bajadas, ¿no? Entonces, aquí viene la cantidad de células parabasales y es como relativamente correcto, ¿no? Empiezan a incrementar las células intermedias y posteriormente las células superficiales. Sin embargo, si se fijan, aquí básicamente tenemos un incremento de células superficiales con estas células anucleadas. Entonces, aquí consideraríamos que se encuentra un pico. Esto debió de haber sido el pico de la ovulación. Sin embargo, vean la diferencia de un día al otro, literalmente, ¿no? Ya tenemos un incremento muy marcado de células nuevamente parabasales. Entonces, aquí es en donde esto justamente ya no es como debería de ser, ¿no? De aquí este incremento se volvió o se debió de haber dado nuevamente de manera lenta. Y aquí el cambio fue muy brusco. Y después volvemos a tener nuevamente que las células intermedias vuelven a avanzar. Entonces esto ya nos está indicando que lo que está pasando ya no es lo que estaríamos esperando. Entonces solamente con ir haciendo este seguimiento citológico nos damos cuenta que hay una alteración en este individuo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues eso más básicamente es parte de la utilidad para lo que nos sirve y posteriormente, después de que se realizó, en este caso sí se realizó la inseminación artificial porque se determinó que este fue el pico de ovulación. Una vez que tienen este pico de ovulación, la inseminación se tiene que realizar no más de 5 horas, aunque se supone que el óvulo es viable todavía, dependiendo las especies, este óvulo puede ser viable hasta 3 días, ¿no? Es el momento ideal de que se dé
en este caso la inseminación o la cópula justamente en el momento del pico del ciclo estral, ¿no? Y bueno, ya después lo que tuvimos fue evidencia de un proceso inflamatorio y evidentemente pues ya no hubo más. Esto básicamente era para mostrarles, ¿no? Otras alteraciones que se presentan, estas son alteraciones conductuales también, y para aquellos a los que les guste la etología, normalmente pues es parte de lo que se puede ir haciendo, ¿sale? Bueno, eso es lobo mexicano, estas sí se las voy a enseñar. Y esto es de esta misma loba mexicana, en donde están igual alteraciones en el ciclo reproductivo. Igual es una hembra que estaba, una hembra del programa reproductivo del lobo mexicano, en donde estábamos buscando o esperando en qué momento era el estro para que se pudiera realizar la inseminación artificial, porque aparentemente no se llevó bien con el macho que le escogieron como compañero. Y bueno, la cosa es que el programa decida que genéticamente estos son la pareja más indicada, y la otra cosa es que realmente ellos decidan que sí quieren ser pareja reproductiva, lo cual no necesariamente siempre sucede, y en este caso no había, pues en realidad no funcionaban juntos esta pareja. Entonces se decidió hacer una electroeyaculación en el macho y realizar la inseminación artificial en la hembra, y lo que se observó fue algo parecido a lo que teníamos en el caso del panda, que había irregularidades en el ciclo reproductivo, nada más que aquí el seguimiento se hizo a partir de muestras de estrógenos y progesterona. Normalmente es mucho más efectivo hacer este seguimiento hormonal directamente de suero. Sin embargo, para los que les interese trabajar en cuestiones reproductivas, ¿no? Y sobre todo en métodos no invasivos, se han hecho técnicas para poder determinar estrógenos y progesterona a través de orina, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea una muestra colectada de manera natural lo más rápido posible para que se pueda hacer la determinación por ELISA, ¿no? Y puede ser por una ELISA normal o puede ser por radioinmunoensayo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que se hacía en este caso, y total que no sé, sí se realizó la inseminación, pero no pasó nada aparentemente en este caso, ¿no? No hubo una gestación, a pesar de que sí se realizó. La monta nunca se pudo porque la hembra jamás aceptó al macho, y posteriormente la hembra murió por otra causa, que en este momento ya no me acuerdo, y esto entonces se volvieron hallazgos a la necropsia, pero quiero que me digan qué es lo que les llama la atención. Esta es una hembra de lobo mexicano, entonces piensen en una hembra adulta de 4 años, más o menos tenía en este momento, y esta es la evidencia de lo que estamos observando. ¿Qué les llama la atención? Ya los perdí. Ok, perfecto. Gracias, Marta. Ya los recuperé. La palidez de la mucosa. Entonces, primero, ¿qué es lo que están observando? ¿Es mucosa de dónde? Es muy evidente que es la vulva, ¿no? Entonces, para que vean. Y el día de, bueno, todos los que ya fueron a la práctica, y creo que la mayoría de ustedes ya fueron a la práctica, los que pudieron ir, ¿no? Había una estructura ahí que era parecido a esto. Entonces, si se fijan, tienen los labios vulvares, ¿no? Y tienen una vagina, y en realidad lo que observamos es que es una vagina muy corta. Aquí está la entrada del cérvix, y ya para acá tenemos parte de lo que sería la mucosa uterina, ¿ok? Y esto es parecido a lo que observaban en esa pieza anatomopatológica, solamente que aquí
Lo que le falta es la presencia de ese megaclítoris que presentaba esa pieza. ¿Ok? Aquí no tiene un megaclítoris, lo único que observamos es un aparato reproductor que si yo les dijera que esto es de un schnauzer, a lo mejor me lo creen más fácil a que les diga que es de un lobo mexicano, que si piensan lobo mexicano, pues es más parecido a un pastor alemán en cuanto a tamaño. Y entonces debería de ser el aparato reproductor de una hembra adulta de un tamaño mayor. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando tenemos problemas hormonales en estos individuos, bueno, en cualquier individuo, si hay problemas hormonales, hay una repercusión justamente también sistémica. Y como ya nos había dicho Alejandra, ¿no? Si los estrógenos participan justamente sobre todo en la pubertad, en el desarrollo de las características sexuales, ¿no? Una parte importante de este desarrollo de las características sexuales es justamente el tamaño de los órganos reproductivos, de manera que en estos individuos que hay alteraciones hormonales, se menciona que existe infantilismo sexual, es decir, el aparato reproductor tiene características de un individuo prepúber, a pesar de que la edad, ¿no? O el tamaño ya sea de un individuo adulto, si no hay una influencia hormonal, entonces van a haber alteraciones fisiológicas también. Entonces, a esto le llamamos que presenta infantilismo sexual, que es algo muy parecido a lo que observaron en esa pieza, pero bueno, ya, ¿qué más observan? Esto que está aquí, ¿reconocen el órgano? No, para nada. Ok. Esto es el ovario y esto de acá es la bolsa ovárica. Entonces, lo que debería de pasar, ¿no? Y aún en esa pieza que teníamos ahí, que era la única en la que teníamos ovario y por eso es la que utilizo de referencia, pero bueno, si no fueron a la práctica no importa, ¿no? Si alguna vez han visto un ovario, por lo menos en una imagen, recordarán que el ovario normalmente está totalmente recubierto por esta bolsa ovárica. Aquí el problema es que la bolsa ovárica tiene el tamaño normal, pero el ovario no tiene el tamaño que debería tener. Y esta también es una alteración frecuente en estos individuos y a esto le llamamos estría gonadal. Cuando tenemos alteraciones como las que hablábamos el día de ayer, es frecuente que esta gónada no se esté desarrollando de manera correcta y justamente entonces no empieza o no presenta las características que debería de tener la gónada, tanto la masculina como la femenina, ¿no? La de hembra o la de macho pueden llegar a presentar alteraciones, sobre todo cuando desde el nacimiento puede ser que tengamos resistencia a hormonas, puede ser que algo suceda a nivel de los genes que no se estén desarrollando de manera correcta, pero puede haber ahí algún tipo de alteración. Entonces aquí el hecho de que este ovario esté tan reducido de tamaño, ¿no? Nos ayuda a entender el porqué del infantilismo sexual y esto a su vez nos ayuda a entender el por qué no aceptaba el macho, ¿no? A lo mejor no es que el macho no fuera de su agrado, es simple y sencillamente que hormonalmente ella no estaba capacitada para poder aceptar a este macho y por más esfuerzos que el otro hacía y se le ponía y le jugaba y le hacía, la otra nada más jamás lo peló, ¿no? Entonces aquí ya esto nos explica qué fue lo que sucedió. Pero eso no fue todo. Aquí tenemos más estructuras. Entonces, ¿qué les llama la atención? Este es el aparato genital, ¿no? Y aquí les quitamos los riñones, pero son alteraciones como ustedes ya observaron en vivo y en directo, más o menos parecido. Aquí abajo está la vulva, aquí está
la vejiga, nada más que en este caso aquí viene el útero y el útero sí está desarrollado de manera completa, tienen los 2 cuernos uterinos y de los 2 cuernos uterinos viene la bolsa ovárica con este estría gonadal o este remanente ovárico, la otra bolsa ovárica. Aquí no alcanzamos a ver la gónada, pero de estas mismas estructuras teníamos 2 estructuras túbulo-saculares. Estas 2 estructuras bajaban y estaban localizado esto de acá dentro del canal inguinal. Ok, entonces hay algo que les recuerde estas otras estructuras. Acá parecería como que también hay otra estructura parecida al ovario, sin embargo no, más bien era nada más como una bolsita. ¿Qué les recuerda que podría ser eso? Nada. Ya los perdí, por más que les estoy enseñando patologías poco frecuentes y nada, no los tengo. Ok, saco ovárico. ¿Qué estructura gonadal, Marta, se va a través del canal inguinal y luego si hay una bolsa escrotal baja para allá? Exactamente, ¿no? Entonces, esto de acá sería parte de ese conducto tubular y esto de acá debió de haber sido testículo, ¿ok? Entonces, hablamos ayer de hermafroditas, que eran aquellos que tenían las 2 gónadas presentes, ¿ok? Y aquí justamente, ¿no? Lo que queríamos probar era si realmente era un hermafrodita verdadero. Sin embargo, lo que encontramos aquí es que no encontramos la gónada como tal. Sí encontramos todo el aparato tubular. Se desarrollaron los 2 aparatos tubulares. Ok, esto nos indica que para que se haya desarrollado el aparato tubular de macho es que debe de haber tenido una influencia hormonal durante el desarrollo, pero ya no encontramos ni siquiera la estría gonadal de macho. Ok, esto de acá aparece en túbulos seminíferos y esto de acá es un ovario. Entonces, nuestra tirada es que fuera una hermafrodita y justamente por eso tenía problemas reproductivos. En realidad, quedó clasificado como una reversión gonadal, ¿no? O sea, aparentemente iba a ser un macho, pero no tuvo la influencia hormonal necesaria para que continuara el desarrollo y la gónada se diferenciara hacia testículo. Y lo que sucedió entonces es que de manera pasiva se desarrolla hacia hembra y la gónada queda como estría gonadal, ¿no? Entonces, eso es una reversión sexual, son todavía más raros estos casos que de los casos de los hermafroditas, ¿no? Pero de todas maneras, pues esto fue lo que se presentó. Entonces, en realidad entraría, pues no es un pseudohermafrodita porque fenotípicamente era hembra y la gónada tenía una parte de una gónada femenina, el aparato tubular era de macho, pero le faltó justamente el desarrollo de la gónada y como la gónada determina el sexo, era una hembra con reversión sexual, ¿no? Así es básicamente como quedó clasificado. Entonces, como ven, bueno, pues estos son casos que se presentan y pues ya tienen que vieron un caso de un hermafrodita verdadero y algo distinto a eso, que es algo como esto, que es un caso de una reversión sexual. ¿Ok? Entonces, bueno, en estos casos está presente el ovario, ¿no? Sin embargo, vean el tamaño del folículo. Normalmente lo que esperaríamos en un ovario de una hembra adulta, ¿no? Considerando que debe de haber entrado en su ciclo reproductivo, digamos, en la pubertad,
es un lobo, entonces debe de haber sido por ahí de los 8 meses que debe de haber presentado su primer ciclo estral, ya tendríamos o ya esperaríamos un ovario que ya tuviera una gran cantidad de folículos. Sin embargo, lo que observamos tanto histológicamente como macroscópicamente, pues es una gónada disminuida de tamaño, si bien sí tenía ovocitos, ¿no? Aquí está el ovocito, la verdad es que está súper chulo, ¿no? Vean el ovocito, el tamaño de la célula del ovocito es enorme, es una de las células más grandes que tenemos, y todo esto de acá son las células de la granulosa. Cuando reciben esta influencia, estas celulitas de aquí, cuando reciben la influencia de la FSH, entonces estas células empiezan a producir y a secretar estrógenos, y por un lado se empiezan a quedar aquí en el folículo, y entonces empieza a aumentar de tamaño este folículo por la producción de estrógenos, y por otro lado parte de esos estrógenos tienen una influencia sistémica. ¿Ok? Sin embargo, lo que observamos en estos casos es una gran cantidad de tejido conectivo fibroso y folículos que son solamente folículos primarios. ¿Sale? Entonces eso nos indica que no hubo un estímulo hormonal para que estos folículos para que los folículos pudieran empezar a producir estrógenos, y si no hay presencia de estrógenos, pues entonces no se desarrollan las características sexuales secundarias que se debieron de haber presentado en esta hembra, y entonces esto es lo que nos da justamente que todo el aparato tubular permanezca con infantilismo. Entonces aquí están viendo un conducto uterino en donde la luz está casi cerrada, ¿no? Y si yo les enseño esto de un individuo incluso recién nacido o prepúber, ¿no? Esto es básicamente lo que se observaría, un órgano en el cual no ha habido ningún tipo de influencia hormonal, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que se presenta. Esto es de lo que hablamos el día de ayer, ¿no? De las 3 tipos de diferenciación sexual, la cromosómica, la gonadal y la fenotípica, y ahí en donde se pueden llegar a dar las diferentes alteraciones. ¿Ok? A partir de acá es en donde tenemos la presencia ya de los pseudohermafroditismos, como veíamos ayer, o bien los trastornos en el desarrollo gonadal. ¿Sale? Entonces, esto es lo que ya vimos. Ya me voy a saltar esto. Esto es en humanos, entonces ya no lo vamos a ver. Y esto es lo que sucede en la reversión sexual. Ya el día de ayer hablamos de los hermafroditas. Acuérdense nada más. Un hermafrodita es aquel que tiene las 2 gónadas, ¿ok? Y pseudohermafrodita es entonces aquel, ¿no? Para fines de animales, son aquellos en donde la gónada es distinta a las características del aparato tubular. Y siempre, ok, cuando hablamos de pseudohermafroditismo, la gónada determina el sexo, de manera que un pseudohermafrodita macho es un individuo que tiene gónadas masculinas. Aquí lo que están observando son 2 testículos. De hecho, tienen el testículo, tienen la presencia de los epidídimos, una parte de los conductos. Sin embargo, el aparato tubular es de hembra, y entonces están viendo una vagina, bueno, los labios vulvares, la vagina. Nuevamente, las características de estos órganos es que presentan infantilismo sexual. Es una vagina muy chiquita, ¿no? Vean el tamaño de la vagina, nuevamente aquí el cérvix, parte de la entrada de este útero, ¿no? Y después ya viene una diferenciación anómala. Esto todavía parece que es cuerpo uterino. Viene la diferenciación de lo que deberían de ser los cuernos uterines. Sin embargo, las gónadas aquí son masculinas. Esto que está acá atrás es la vejiga. ¿Ok? Entonces, esto sería un pseudohermafrodita macho. Tiene testículos, por lo tanto es macho. Lo que están observando acá es básicamente
algo muy parecido. Están observando la presencia de una vulva muy pequeña. Sin embargo, estas dos estructuras que presenta aquí son bolsas escrotales, en donde seguramente adentro debe de haber habido algo muy parecido a testículos, a lo mejor estrías gonadales o a lo mejor sí testículos completos que en este caso en particular descendieron. Lo más frecuente que suceda en estos individuos es que las gónadas, ¿ok? Se quedan retenidas y entonces tenemos retención. Si son testículos que deberían de bajar, quedan retenidos en cavidad. Y algo importante, ¿no?, del parénquima testicular, y algo que tienen que saber es que el parénquima testicular, para que se pueda dar su desarrollo normal, necesita tener una temperatura inferior a la temperatura corporal, y ese es uno de los principales motivos el por qué en mamíferos los testículos salen de cavidad abdominal, para disminuir esta temperatura y que se dé el desarrollo normal de los espermatozoides. ¿Ok? Lo que sucede cuando estos testículos tienen incremento en la temperatura es que empieza a haber cambios sobre todo en las células germinales, y estas células germinales empiezan a degenerarse, entonces no pueden entrar en mitosis y normalmente se sufre de atrofia testicular. Ahora, le llamamos atrofia testicular cuando las células germinales dejan de estar presentes. Sin embargo, si se acuerdan lo que vimos ayer, ¿no?, quedan otros dos tipos de células, las células de Sertoli y las células de Leydig. Entonces, cuando ya no hay la presencia de células germinales, ya no tienen esta interrelación o correlación que debería de haber entre los tres tipos celulares presentes en el órgano, y al quitar uno de estos, las otras aparentemente se descontrolan, y lo más frecuente que suceda es que alguna de las dos empieza a producirse de manera exacerbada, ¿no? Y normalmente lo más frecuente es que lo que suceda es que se produzca un incremento en cantidad de células de Leydig, de manera que el hecho de tener una gónada retenida, que se conoce como criptorquidismo, ¿no?, normalmente lo que va a producir es que esa gónada retenida en cavidad nos va a ocasionar un proceso neoplásico. Lo más frecuente es que sea un tumor de células de Leydig. Sin embargo, también se podría desarrollar un tumor de células de Sertoli. ¿Sale? Entonces, bueno, ya vimos un poquito de esto, y aquí más características de un pseudohermafrodita, en este caso pseudohermafroditas machos. Esto nada más para demostrarles que sí se han hecho estudios, no nada más a nivel fenotípico, sino a nivel cromosómico en veterinaria, y se ha visto justamente que la ausencia de ciertos genes, en este caso como SOX9, ¿no?, y esto derivado de un deficiente polimorfismo genético, puede ocasionar reversismo sexual en este caso en estas hembras, ¿no? Entonces aquí tenemos este es un artículo, ahí está por si lo quieren revisar, no es muy actual que digamos, ¿no? ¿De qué año es? Ya no me acuerdo, pero debe de ser como del 2000 y cachito, entonces en realidad ya es como un artículo viejo, porque no es tampoco que sean este tipo de alteraciones tan frecuentes, ¿no? Por un lado las alteraciones no son frecuentes y por otro lado las estudiamos poco, pues ya valió, ¿no? Hay un caso en particular de este pseudohermafroditismo que se presenta principalmente en bovinos, y son los individuos conocidos como Free Martin, ¿ok? Entonces, estos individuos Free Martin son hembras, ¿no? Tienen ovario, tienen aparato genital femenino desarrollado, pero son hembras que se desarrollaron producto de una gestación gemelar, en donde el gemelo era macho,
¿Ok? Entonces lo que sucede aquí es, acuérdense siempre, es el macho el que inicia la diferenciación gonadal y por lo tanto la diferenciación sexual, y es este macho el que empieza a producir andrógenos. Claro, él los está produciendo para él poder llevar a cabo su diferenciación, pero si recuerdan o si saben el tipo de placentación que presentan los bovinos es hemocorial, de manera que hay una combinación de células y por lo tanto de hormonas, ¿no? Que se están presentando del producto con la madre. Ahora, si se las está compartiendo este macho que está en desarrollo a la madre a su vez se las comparte a el otro producto que está en desarrollo, y esta influencia hormonal de este macho va a afectar a la hembra, que cromosómicamente es hembra, gonadalmente se va a desarrollar hacia hembra, pero tuvo un estímulo hormonal